Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 17. Recordando el primer encuentro con Banner en un rincón olvidado al que nadie prestaba atención, tres hombres mantenían una conversación secreta. Doctor Blue, se suponía que esto era un trato entre nosotros dos. ¿Cómo puede usted involucrar a una tercera persona? Oiga, cálmese, señor. Cálmese. No es una persona cualquiera. Es mi jefe, y también es quien está dispuesto a ayudarte. Hola, doctor Banner. Encantado de conocerle. Me llamo Blake. Creo que recordará ese nombre en el futuro. Bruce Banner miró a Blake con incredulidad. Puede que otros no comprendan del todo su situación, pero él sí. Públicamente, era un fugitivo buscado por los militares. En privado, se transformaba periódicamente en un monstruo incontrolable. Ya era un objetivo desde todas las direcciones imaginables. ¿Por qué alguien que supiera todo eso estaría dispuesto a ayudarle? El primer instinto de Banner fue que aquello tenía todas las características de una trampa. En pocas palabras, había pasado tanto tiempo siendo perseguido que había desarrollado algo parecido a la paranoia. Esto podría ser otro plan militar para capturarme, pensó. Si caigo en la trampa, podría perder mi libertad. Quizás incluso mi vida. Y sin embargo, no pudo obligarse a marcharse. Porque si esto fuera cierto, podría significar la cura definitiva de su enfermedad. Bueno, antes que nada, gracias por su amabilidad. Pero no me encuentro muy bien ahora mismo. Debería irme. ¿No se encuentra bien? Doctor, por favor, confíe en nosotros. Estamos aquí para ayudarle. El Dr. Blue pareció percibir las preocupaciones de Banner y rápidamente dio un paso al frente. No tenemos absolutamente ninguna intención de hacerte daño. Además, tú sabes tan bien como yo que no somos capaces de lastimarte. Banner miró al joven que tenía delante, y luego al Dr. Blue. Su expresión prácticamente gritaba. ¿Pretendes que me crea eso? Sin embargo, tras sopesar los riesgos, Banner finalmente cedió. Después de todo, sabía que el monstruo que llevaba dentro no iba a dejar que muriera fácilmente. Finalmente, condujeron hasta una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Entonces, ¿cómo van las cosas con esa, cosa buena que llevas dentro estos días? Preguntó Blake con curiosidad. Banner pareció encontrar de inmediato una forma de canalizar años de frustración y comenzó a desahogarse. Antes no estaba tan mal. Todavía podía controlarlo. Pero ahora se está poniendo más difícil. Cada día intenta liberarse. Lo presiento. Estoy llegando a mi límite. No es que nunca haya considerado el suicidio. He probado todos los métodos que se me han ocurrido. Se rió amargamente. A estas alturas, sinceramente no sé si queda algo en este mundo capaz de matarme. Mientras Banner hablaba de su pasado, el Dr. Blue se inclinó en silencio hacia Blake y le susurró. Vaya, jefe. Él es incluso mejor que usted fingiendo misterio. Piérdase. Blake le dio un ligero golpe. Escucha bien. ¿Qué te he enseñado? Banner los miró a los dos charlando justo delante de él como si ni siquiera estuviera allí. ¿En serio? ¿Alguno de ustedes sabe qué son los buenos modales? Lo siento, dijo Blake. El chico no fue bien educado. Hablaré con él más tarde. Por favor, continúe. Para rematar, le dio una patada a la silla del Dr. Blue. Tras escuchar a Banner relatar la historia de su vida, Blake no pudo evitar sentir compasión por aquel hombre. Un genio que había amado la ciencia desde la infancia. Incluso antes de nacer, su padre lo había tratado como un experimento viviente. A los 30 años, ya había acumulado 7 doctorados, su propio laboratorio y una mujer que lo amaba profundamente. Betty Ross. Un hombre que había alcanzado el éxito tanto en su carrera profesional como en el amor. Sin embargo, todo cambió porque intentó salvar vidas. Ahora se transformaba en un monstruo cada vez que su ritmo cardíaco aumentaba demasiado. Su padre quería que muriera. El padre de su novia quería diseccionarlo con fines de investigación. Y a pesar de todo eso, seguía preocupado por su familia, sus amigos y la mujer que amaba. Temía que algún día perdiera el control y les hiciera daño. Al final, había elegido el aislamiento. Dejar a todos atrás. Fue suficiente para que cualquiera que lo escuchara sintiera el corazón roto. Doctor, realmente me compadezco de lo que ha pasado. Blake habló solemnemente. Les doy mi más sentido pésame. Banner parpadeó.
El joven había escuchado atentamente todo el tiempo. Para luego decir de repente algo que sonaba sospechosamente a elogio fúnebre. Una terrible posibilidad cruzó por la mente de Banner. Su voz tembló ligeramente. Espera, no me digas. Antes de que Banner pudiera terminar, Blake lo interrumpió apresuradamente. Puede que no pueda curar completamente su afección. Los ojos de Banner se apagaron. Pero, continuó Blake, tengo plena confianza en que puedo ayudarte a controlarlo. La esperanza volvió al instante al rostro de Banner. Tras tranquilizarlo, Blake lo miró directamente a los ojos. Su tono era firme e inquebrantable. Solo hay una condición. ¿Estás dispuesto a confiar en mí? Banner dudó. Luego preguntó en voz baja. ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto. Blake asintió. Voy a enseñarte algunos métodos para controlar tu ritmo cardíaco. Y espero que los tomen en serio. Luego agarró una botella de baijiu y dio varios tragos grandes. Tras 2 o 3 tragos, se quitó la camisa. Doctor Blue, salga afuera. Le arrojó la chaqueta. Sin mi permiso, no vuelvas a entrar. Luego se volvió hacia Banner. Si estás a punto de perder el control, una sonrisa apareció en su rostro. Entonces que salga a jugar. ¿Qué? Banner se congeló. ¿Hablas en serio? ¿Quieres que lo deje salir? Te matará. Es un monstruo. Un demonio. Blake miró al científico, cada vez más presa del pánico. Tomó otro trago antes de agarrar a Banner por ambos hombros. Doctor. Relájese. Relajarse. Todavía no he vivido lo suficiente como para morir. Confía en mí. Tengo un plan. Sé cómo tratar con él. Banner miró a Blake a los ojos. Esa misma confianza inquebrantable seguía presente. Por razones que no podía explicar, una extraña sensación de seguridad lo invadió. No tenía sentido. Ni siquiera se conocían desde hacía un día entero. Sin embargo, de alguna manera, Banner sentía que podía confiar en él. Está bien. Haré lo que digas. Entonces Banner comenzó a quitarse la ropa. Todos. Blake casi se desmaya del susto. Oye, espera. ¿Qué estamos haciendo exactamente aquí? Solo hay 2 personas en esta habitación, y yo definitivamente no soy ese tipo de persona. Al parecer, al notar la mirada cada vez más sospechosa de Blake, Banner explicó rápidamente. Lo siento, señor Parker. Cada vez que me transformo, mi ropa se destruye. Hizo un gesto torpe hacia sí mismo. Y bueno, ya sabes. El gesto dejó perfectamente clara su situación financiera. La vida huyendo no era precisamente lucrativa. Me parece bien. Blake asintió. Y llámame Blake. Espero que podamos ser amigos. Banner se mostró visiblemente conmovido. Desde que se convirtió en fugitivo, había visto de primera mano con qué rapidez la gente se abandonaba mutuamente. Algunos de sus amigos más cercanos lo habían traicionado. Sin embargo, ahora, cuando se encontraba en su peor momento, había conocido a alguien dispuesto a ayudarle sin pedir nada a cambio. Era imposible no conmoverse. Está bien, Blake. Banner sonrió. Sinceramente, si fueras mujer, probablemente me casaría contigo. Blake se quedó mirando mientras Banner seguía quitándose los pantalones mientras decía esto. Cuanto más escuchaba, más extraña le parecía la situación. Así que ya no te preocupa que te esté engañando. Para intentar disipar la incómoda atmósfera, Blake soltó un chiste. Ahora, de pie y vistiendo únicamente un par de pantalones cortos negros, Banner parecía sorprendentemente relajado. Jaja. Mírame. ¿Qué me queda por perder? Los descalzos no le temen a los que llevan zapatos. Luego miró a Blake. Tras una larga pausa, finalmente dijo. Blake. Buena suerte. Haré todo lo posible por mantenerlo bajo control. Blake miró al hombre que estaba de pie frente a él. Incluso después de haber terminado en un estado tan lamentable, Banner seguía preocupado por la seguridad de otra persona. ¿Qué se podría decir de una persona así? ¿Era amable? ¿Desinteresado? ¿O simplemente un poco tonto? Blake dejó escapar un suspiro silencioso. Gracias. Y mucha suerte para ti también. Entonces comenzó. Imaginen a Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo. Sus ojos fueron los primeros en cambiar, y sus iris se tornaron de color verde esmeralda. Luego vino la hinchazón. Su cuerpo se expandió a una velocidad asombrosa, como un globo que se infla con aire. Excepto que no tenía nada de suave. Los músculos que emergieron parecían hormigón armado envuelto en carne. Sus muslos, por sí solos, eran más gruesos que la cintura de Blake.
Cada centímetro irradiaba un poder abrumador. En cuestión de segundos, el médico amable y erudito que había estado frente a Blake desapareció. En su lugar se alzaba un gigante imponente de más de 2 metros de altura. Una montaña de músculos. Incluso Blake, un viajero que sabía exactamente lo que iba a suceder, no pudo evitar quedarse atónito. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 18. Una nueva oportunidad en la vida. Incluso Blake, un viajero que sabía exactamente lo que iba a suceder, quedó atónito. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Ante él se encontraba Hulk, completamente transformado. Grande. Verde. Muy, muy verde. Decir que Blake no estaba nervioso sería una completa mentira. En su estado actual, sospechaba que un solo estornudo de Hulk bastaría para enviarlo directamente a la sala de emergencias. Pero las cosas ya habían llegado a este punto. Dar marcha atrás ahora no era precisamente una opción. Estaba a punto de ofrecer un saludo amistoso e intentar entablar una buena relación cuando Hulk se le adelantó. Un rugido atronador surgió de la boca del gigante. Sonaba como pura rabia, la furia de haber estado prisionero de Banner durante tanto tiempo. Hulk golpeaba el suelo con sus enormes puños una y otra vez. El suelo de hormigón armado se hizo añicos bajo esos puños verdes como si estuviera hecho de espuma barata. Blake tragó saliva con dificultad. Luego, golpeó el suelo con una pierna temblorosa, tratando de detener el temblor. No sirvió de mucho. A continuación, se bebió el resto del baijiu de un solo trago. Como dice el refrán, el alcohol da valor a los cobardes. Tras terminar la botella, eructaba ruidosamente durante un buen rato. De alguna manera, se sintió un poco mejor. Entonces, simplemente se quedó allí de pie y esperó. ¿Esperar qué? Obviamente, estaba esperando a que Hulk terminara de desahogarse. Interrumpirlo ahora mismo sería como ofrecerse voluntario para un funeral. En cuanto al Dr. Blue, en el momento en que salió a la calle, comenzó a organizar los servicios médicos de emergencia. Ese era uno de los planes de respaldo de Blake. Por si acaso. Después de todo, confiar su vida a un ser capaz de golpear a Thor con la fuerza suficiente como para hacer que el dios del trueno se replanteara sus decisiones vitales era una experiencia angustiosa. Sin importar cómo se mirara, mantenerse con vida era importante. Lamentablemente, Blake prácticamente no tenía ninguna influencia en este mundo todavía. Esta era la mejor póliza de seguro que pudo idear. Tras 3 o 5 minutos de lo que, siendo generosos, podría describirse como un pequeño terremoto, Hulk finalmente se calmó. El gigante cayó pesadamente al suelo con un estruendo. El impacto casi hizo que Blake perdiera el equilibrio. Entonces Hulk simplemente lo miró fijamente. Y siguió mirando fijamente. Y siguió mirando fijamente. Cuanto más se prolongaba la situación, más incómodo se sentía Blake. El sudor frío que le recorría la espalda le hacía sentir como si todo el alcohol que acababa de consumir se le escapara por los poros. Enseguida se arrepintió de no haber traído una segunda botella. Hola, Hulk. Blake apretó los dientes y se obligó a mantenerse en pie. Estaba decidido a tener esa conversación cara a cara. Bueno, técnicamente cara a cara. Incluso sentado, Hulk seguía siendo más alto que Blake. Blake tuvo que inclinar la cabeza hacia arriba para poder mirarlo a los ojos. La altura era algo realmente cruel. Casco, el gigante respondió con lo que parecía ser su frase característica. Luego se escuchó otro rugido. A Blake le empezaron a zumbar los oídos de nuevo. Siguió un silencio incómodo. Excelente. Tenemos un problema de comunicación. ¿Cómo se supone que voy a tener una conversación si no entiendo ni la mitad de lo que dice? Justo cuando Blake intentaba desesperadamente idear una estrategia, Hulk volvió a hablar. La pequeña, cebra, dice, que, eres, buena persona. Hulk, no puede, aplastar, a una buena persona. Blake estuvo a punto de romper a llorar. Gracias a Dios. ¿Qué ángel decidió bendecirme hoy? La comunicación era posible. Eso era lo único que importaba. Si todo salió bien o no, eso se podría averiguar más adelante. Sin embargo, ahora que estaba hablando directamente con Hulk, Blake notó algo. El gigante habló lentamente. Muy lentamente. Si Blake no lo hubiera visto pulverizar hormigón con sus propias manos, podría haber confundido a Hulk con un simplón inofensivo y de gran tamaño. Por suerte para Blake, Hulk no podía oír sus pensamientos. De lo contrario, Hulk aplasta se habría convertido en Hulk da una lección.
Blake asintió rápidamente. Así es. Soy una buena persona. Una muy buena persona. Soy amigo de Banner. Y yo puedo ser tu amigo. Hulk no tiene amigos. Hulk odia a la pequeña cebra. El rugido repentino lo interrumpió. Evidentemente, Hulk aún guardaba mucho resentimiento hacia Banner por haberlo encerrado constantemente. En ese instante, algo cambió en la mirada de Blake. ¡Qué niño tan lamentable! Desde cierto punto de vista, Hulk era realmente como un niño. Él no había pedido esos poderes. ¿Qué delito había cometido? En todo el mundo, Banner era probablemente lo más parecido a una familia que tenía. Y Banner dedicó la mayor parte de su tiempo a intentar deshacerse de él. Blake miró a Hulk con sincera compasión. Había consuelo en sus ojos. Comprensión. Quizás incluso algo sospechosamente parecido al afecto paternal. Hulk, cálmate. Sí que tienes amigos. Soy tu amigo. Me quedaré contigo, ¿de acuerdo? No. No. Blake se quedó paralizado. Eso no estaba en el guión. ¿No se suponía que Hulk era como un niño? ¿No se suponía que debía ser directo? ¿Qué pasó con la confianza? ¿Por qué? Hulk, demasiado fuerte. Tú, demasiado blando. Punto. Blake desató mentalmente toda una enciclopedia de palabrotas. Si pudiera ganarte en una pelea, te daría 8 puñetazos al día. Jamás, ni en sus sueños más descabellados, se habría imaginado este resultado. El payaso había sido él mismo todo el tiempo. Después de eso, los dos siguieron hablando durante un buen rato. Finalmente, mediante una combinación de persuasión, negociación y engaños descarados, Blake logró convencer a Hulk de que se hiciera a un lado voluntariamente y dejara regresar a Banner. Al ver cómo el gigante se encogía lentamente, Blake finalmente se relajó. El enorme peso que pesaba sobre su corazón desapareció. Volvió a coger su botella de licor. Vacío. No quedó ni una sola gota. Tras exhalar un largo suspiro, se secó el sudor de la frente y se desplomó en el suelo. Solo entonces se dio cuenta de que su camisa estaba completamente empapada. Sentía la espalda como si acabara de salir de una piscina. Afuera, el Dr. Blue notó que de repente todo se había quedado en silencio. Abriendo la puerta con cuidado solo un poco, echó un vistazo al interior. Allí encontró a Banner desnudo, tendido en un cráter gigante, mientras que Blake yacía en el suelo cerca de allí. Tras confirmar que todos seguían con vida, entró corriendo. Tras ayudar a Blake a ponerse de pie, le preguntó qué había sucedido antes de acercarse a despertar a Banner. Banner abrió los ojos lentamente. Observó a su alrededor en la fábrica. El edificio resultó dañado, pero seguía en pie. Y lo que es más importante, Blake seguía vivo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo es que sigues vivo? Blake lo miró fijamente. En ese momento, tomó en silencio una decisión que probablemente no debería haber dicho en voz alta. ¿Qué clase de reacción es esa? Se señaló a sí mismo. ¿Estás decepcionado de que haya sobrevivido? No. Banner entró en pánico inmediatamente. Sabes que no me refería a eso. Quiero decir, Banner sostenía sus pantalones cortos demasiado grandes con una mano, mientras agitaba la otra frenéticamente tratando de explicarse. El resultado fue extrañamente gracioso. Blake decidió que ya había molestado bastante al pobre hombre. Tranquilo. Estaba bromeando. Realmente no tiene sentido del humor. Banner finalmente exhaló aliviado al ver sonreír a Blake. Mi novia solía decir lo mismo. Luego se rascó la cabeza con timidez. Blake se quedó mirando. Se trataba de un hombre con 7 doctorados. Y se sonrojó. ¿Acaso el universo había invertido accidentalmente toda su inteligencia emocional en intelecto puro? Y a pesar de eso, todavía tenía novia. ¿Cómo pudo ser eso justo? Para la mayoría de la gente, el comentario no habría significado nada. Para Blake, sin embargo, fue como si le echaran sal directamente en una herida abierta. Era guapo. Exitoso. Bastante encantador. ¿Por qué no tenía novia? ¿Por qué? La pregunta lo sumió en una breve crisis existencial. El Dr. Blue notó que el alma de Blake prácticamente abandonaba su cuerpo y rápidamente le dio un codazo. Blake volvió a la realidad. Entonces, una sonrisa traviesa apareció lentamente en su rostro. Le hizo una seña oblicua a Banner. Ven aquí un segundo. Banner aún se estaba volviendo a poner los pantalones. Ver a Blake sonriéndole así le produjo un escalofrío. Sin pensarlo, soltó. No. Ya estoy suficientemente traumatizada.
El Dr. Blue se giró inmediatamente hacia Blake con expresión de confusión. ¿Qué sucedió exactamente mientras estaba afuera? Blake lo ignoró por completo. En lugar de eso, agarró a Banner y lo arrastró hacia una esquina. Al ver cómo su jefe se llevaba a rastros a un científico medio desnudo que solo llevaba una pernera del pantalón, al Dr. Blue le dio dolor de cabeza. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Blake se puso serio. El Dr. Banner. Realmente tengo una manera de tratar su afección. Pero no será fácil. ¿Estás dispuesto a recorrer ese camino? Las palabras impactaron a Banner como un rayo. Enseguida se olvidó de sus pantalones. Se olvidó de su camisa. Lo olvidé todo. Tomando las manos de Blake, lo miró fijamente a los ojos. ¿Hablas en serio? Si puedes curar esto, soportaré cualquier dificultad. Blake bajó la mirada hacia abajo, observando cómo Banner apretaba con fuerza sus manos. Luego volvió a alzar la vista hacia la intensa mirada fija en él. Por alguna razón, esta situación empezaba a resultar un poco extraña. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 19. La transmisión del manual sagrado. Blake miró a Banner, que le apretaba las manos con fuerza y le miraba fijamente a los ojos. Había algo en todo esto que me resultaba muy extraño. ¿Hasta qué punto Hulk ha traumatizado a este tipo? ¿Por qué está tan emocionado? Aún así, Blake respondió con calma. Por supuesto que puedo. Luego metió la mano en sus pantalones y rebuscó un momento antes de sacar finalmente 2 libros. Toma esto. Estos son manuales legendarios de artes marciales. Me costó muchísimo esfuerzo conseguirlos. Sé que tú y Hulk comparten cierta conexión. Dale el de abajo. Tú estudia el de arriba. Cuando tengas tiempo libre, practícalos. No hace falta que te conviertas en un experto. Simplemente asegúrate de comprenderlos de verdad. Una vez que su salud mejore, comenzaré el tratamiento farmacológico. Si nos apresuramos ahora, su cuerpo podría no tolerarlo. Naturalmente, Blake se estaba inventando la mayor parte sobre la marcha. De alguna manera, mediante una combinación de confianza y tonterías, logró engañar a Banner. Finalmente, Banner guardó solemnemente los 2 manuales sagrados en sus pantalones cortos demasiado grandes. Según él, a eso se le llamaba preservar un legado. A medida que los recuerdos de Blake seguían aflorando, rememoró la época en que realizaba investigaciones genéticas para Oscorp. El suero semi-super, aún inestable, que él mismo había desarrollado, fue finalmente entregado por Norman Osborn al general Thaddeus Ross, padre de Betty Ross, como parte de un esfuerzo por fortalecer los lazos con el ejército. El resto de la historia se desarrolló de forma muy parecida a como había ocurrido antes. Por una razón u otra, la identidad de Banner quedó al descubierto durante su viaje de regreso. Decidido a capturarlo, el general Ross desplegó un gran número de soldados y finalmente capturó a Emil Blonsky, la futura abominación. Debido a la mejora genética semisuperior de Blake, Blonsky ya había recibido mejoras físicas antes de cazar a Banner. En ese momento, aún no era abominación. No era más que un agente de élite con capacidades físicas muy superiores y una capacidad de curación acelerada. El cambio más significativo provocado por la injerencia de Blake fue que el Dr. Blue nunca investigó el suero antigama, y Banner nunca recibió ningún tratamiento destinado a eliminar la radiación gamma. En cambio, Blake revisaba periódicamente el progreso de Banner con los manuales de artes marciales. También tuvo que soportar ocasionalmente conversaciones incómodas con Hulk y le inyectó suficientes tranquilizantes como para sedar a un elefante. Durante un tiempo, Blake pensó que todo había cambiado. Banner no fue capturado esa noche. Por desgracia, el destino tenía sentido del humor. Tras varios días de tranquilidad, Banner se sintió lo suficientemente seguro como para buscar de nuevo a su novia, Betty. Y, como siempre, las cosas salieron mal. Al día siguiente, cuando intentaba marcharse, Banner fue sorprendido infraganti por el único hombre que siempre había querido deshacerse de él, General Ross. Ross estaba furioso. Su cara prácticamente se puso verde. Pequeño bastardo. Te he estado buscando día y noche. Y mientras yo me mato trabajando, tú andas a escondidas acostándote con mi hija. Por supuesto, nunca pronunció esas palabras en voz alta. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de material militar que desplegó, su afecto por Banner era evidente. Tras su propio proceso de mejora genética, Blake se sentía más fuerte que nunca. Aún así, no tenía absolutamente ninguna intención de provocar ni a Hulk ni a Abominación. Había 2 razones.
En primer lugar, se trató de una batalla de alto nivel. Blake sabía que era poderoso. Lo que no sabía era si ese poder significaba algo frente a Hulk. En segundo lugar, hacía poco que había completado su transformación genética. No tenía ningún deseo de llamar la atención de los militares. Tampoco quería Shield. Bueno, técnicamente todavía se llamaban División Estratégica de Intervención, Aplicación de la Ley y Logística para la Seguridad Nacional. En cualquier caso, no quería que lo notaran. Entonces Blake sacó su teléfono en silencio y llamó a Tony. Hola, Tony. Sí, soy yo. Tengo un espectáculo épico aquí. Cosas de películas de acción a lo grande. ¿Quieres venir a verlo? Mucha violencia. Muy emocionante. ¿Qué? ¿Los militares no quieren que interfieras? ¿Desde cuándo te importan? Ah, claro. Tu armadura de Iron Man aún no es de dominio público. Supongo que ahora no es el mejor momento para convertirse en un objetivo. Sí, sí. Ya sé que solo estás siendo perezoso. De acuerdo. Si no vienes, disfrutaré del espectáculo yo solo. Blake colgó. Luego echó un vistazo a su reloj inteligente. Comienza la cuenta regresiva. 10. 9. 3. 2. 1. Auge. Iron Man llegó. En el momento en que apareció, Blake activó inmediatamente su habilidad de provocación. Creí que habías dicho que no ibas a venir. Tony se quitó el casco y le dirigió a Blake una mirada arrogante. Ignorando por completo la provocación, centró su atención en la batalla entre Hulk y Abominación. ¿Has viajado hasta aquí solo para verlos pelear? ¿Qué otra cosa? Tony respondió con desdén. ¿Creías que había venido a verte? Esa también es una opción. Incluso alguien tan impasible como Blake se sintió un poco avergonzado. Frotándose la nariz, bromeó. ¿Así que no piensas bajar allí y unirte a ellos? ¿Estás bromeando? Tony se cruzó de brazos. Dejando de lado si mis armas funcionarían siquiera contra ellos, escaneó los alrededores. La cantidad de plagas que hay aquí hoy ya es bastante molesta. ¿Plagas? Blake miró a su alrededor con curiosidad. ¿Dónde? Tony ajustó los sistemas de su armadura y proyectó un mapa holográfico sobre una pared cercana. La pantalla mostraba un modelo detallado del terreno que abarcaba un radio de 10 kilómetros. Hay un hombre en esa azotea. Tony señaló. Lleva un arco y está vigilando el campo de batalla. Un arco. En este siglo. Blake supo inmediatamente quién era. Ojo de halcón. Tony continuó. También hay observadores armados escondidos por todos estos edificios. Aquí. Y aquí. Y allí. Todos están mirando. Pero ninguno de ellos parece interesado en intervenir. Al observar los 7 u 8 puntos resaltados en la proyección, Blake sintió que le corría un sudor frío. No se había fijado en ninguno de ellos. Quizás estaban demasiado lejos. Quizás simplemente no eran hostiles. En cualquier caso, había entrado directamente en su zona de observación sin darse cuenta. Eso no fue reconfortante. El mundo de Marvel era realmente un mundo muy profundo. Mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente creía. Menos mal que solo vine a mirar. Blake exhaló un largo suspiro. Si me hubiera involucrado, probablemente todos me habrían atacado. ¿Con ese cuerpo que tienes? Tony lo miró. Ni siquiera calificarías como un aperitivo. Entonces hizo una pausa. Esperar. Jarvis, realiza un escaneo biométrico. Sí, señor. Tony comenzó a examinar a Blake. Blake no lo detuvo. Después de hoy, es probable que innumerables organizaciones tengan conocimiento de él de todos modos. Más le vale demostrar ahora algunas de sus capacidades y evitarse problemas en el futuro. Antes de que Jarvis pudiera terminar de analizar los datos, Blake ya había empezado a quitarse la ropa. Tony se quedó mirando. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué se está desnudando de repente? Un pensamiento espantoso cruzó por la mente de Tony. Probablemente debería mantenerme alejado de él en el futuro. ¿Quién sabe si lo que tiene es contagioso? Tras quitarse la ropa exterior, Blake se volvió hacia Tony. Préstame el casco. Tony seguía mirando fijamente los datos entrantes. Incluso los resultados parciales fueron suficientes para conmocionarlo. ¿Qué le había sucedido a Blake en los últimos 2 días? Te encontrarán tarde o temprano. Tony intentó mostrarse indiferente. No importa lo que hagas. A pesar de su arrogancia, se quitó el casco y lo entregó. Unos días más siguen siendo unos días más. Blake lo aceptó. Nunca esperé permanecer oculta para siempre.
Simplemente odio los problemas innecesarios. Mientras hablaba, se puso lentamente el casco de Iron Man. Luego miró a Tony con suma seriedad. Tony. ¿Qué? Esta cosa te tira del pelo. ... De entre todo lo que podría haber dicho, Tony no se esperaba eso. Finalmente, respondió con impotencia. Aún está en desarrollo. ¿En desarrollo? Blake resopló. Tienes mucho más que mejorar. Tony se interesó de inmediato. Sabía que Blake no era de los que hablaban sin motivo. Y el talento de Blake para la ingeniería no era peor que el suyo propio. Tal vez sí había notado algo útil. ¿Oh? Tony arqueó una ceja. Entonces dímelo. ¿Qué más necesita mejorar? Ahora Blake también estaba interesado. Por alguna razón, de repente recordó todas esas conversaciones agotadoras con Hulk. Cada una de ellas lo había dejado mentalmente agotado y constantemente preocupado por ser aplastado. Sin pensarlo, soltó. Es mucho más fácil hablar con gente inteligente. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 20. Solicitando permiso para mi primera batalla. ¿Lo ves? Es mucho más fácil hablar con gente inteligente. Blake se dio unas palmaditas despreocupadas en el casco que llevaba puesto y continuó. Para empezar, ese casco tuyo. Ni siquiera tiene sistema de ventilación ni nada parecido. ¿No te da calor llevarlo puesto todo el día? Y otra cosa. Digamos que estás afuera corriendo desnudo con tu armadura puesta y algún pervertido decide espiarte. ¿Qué se supone que debe hacer la armadura en ese caso? El rostro de Tony se ensombreció. Ahí se esfumaron todas sus expectativas. ¿Qué tipo de ejemplos eran estos? Sugerencias perfectamente razonables se convertían, de alguna manera, en un completo disparate en el momento en que salían de la boca de Blake. ¿De verdad tienes que ir? Tony frunció el ceño. Este no es precisamente el mejor momento. Tendrás muchas más oportunidades más adelante. Relajarse. Blake comenzó a estirarse con naturalidad. Comienza ahora la 9ª rutina de ejercicios de gimnasia de la Radio Nacional. Tony consideró seriamente la posibilidad de echar a patadas a ese lunático desvergonzado desde el tejado. ¿Cómo pudo alguien tan extraño sobrevivir hasta la edad adulta? Estoy muy apegada a mi vida, ¿de acuerdo? Blake sonrió. Voy a hacer una prueba. Si sale mal, te llamaré para que me salves. Deberías irte ahora. Tony levantó la palma de la mano. El repulsor incrustado en él comenzó a cargarse. Porque no estoy seguro de si te tiraré yo mismo si te quedas más tiempo. Blake sintió inmediatamente un escalofrío recorrerle la espalda. Volviéndose hacia Tony, le dedicó la sonrisa más cálida que pudo. Ha llegado el tipo más genial de todos. Ja 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 ja. Mortales, tiemblen. Ven a darle la bienvenida a tu hombre, el emperador de la noche. El cerebro de Tony dejó de funcionar por completo durante un instante. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy viendo? Al final, ya no pudo contenerlo más. Dejó escapar una carcajada. Jarvis. Sí, señor. Hazle un favor a este idiota. Eliminen cualquier grabación de vigilancia relacionada con él. Por supuesto, señor. Aunque con respecto a lo que se acaba de grabar, Jarvis hizo una pausa. ¿Está seguro de que no desea archivar una copia? La sonrisa de Tony se amplió. Excelente idea. Consérvalo. Se lo enviaremos más tarde. Mientras tanto, Blake permanecía completamente ajeno a que Tony, o más bien los satélites de Tony, acababan de inmortalizar su momento de descarada autoexpresión. En ese momento, estaba demasiado ocupado disfrutando de la emoción de la caída libre hacia el campo de batalla que se extendía debajo. ¡Hey! Eres un idiota gigante color mostaza. ¿Oms? Abominación estaba enfrascado en una feroz batalla con Hulk cuando de repente escuchó que alguien le gritaba. Instintivamente, se dio la vuelta. Al no ver a nadie, dejó escapar un rugido de furia. Hulk, sin embargo, no tenía intención de desaprovechar semejante oportunidad. Su enorme puño impactó de inmediato en la cara de Abominación. De nuevo. Y otra vez. Cada golpe impactó con una fuerza satisfactoria. Sinceramente, en ese momento Hulk parecía estar a un paso de alcanzar la iluminación. ¿Y cuál es la filosofía de Hulk? Cuando los amigos vienen de lejos, ¿no es maravilloso? Aunque a juzgar por sus acciones, lo que realmente quería decir era: intenta no disfrutar demasiado dándoles puñetazos. Finalmente, Abominación se recuperó lo suficiente como para contraatacar.
Con un potente gancho ascendente, lanzó a Hulk a más de una docena de metros por los aires. Enderezándose, escupió un chorro de sangre al suelo. Un poder como este se desperdicia en ti. Solo yo, auge. Antes de que pudiera terminar, Abominación fue repentinamente lanzado de vuelta al cráter que Hulk acababa de crear. El polvo se dispersó en todas direcciones. Nadie entendía lo que había sucedido. Incluso Hulk miró el cráter con confusión. La interrupción inesperada pareció disipar su ira anterior. Por un breve instante, casi se vislumbró un atisbo de razón humana en sus ojos. A medida que el polvo se asentaba lentamente, una silueta apareció en el borde del cráter. Personas de todos los ámbitos sociales se quedaron mirando la figura. Soldados. Civiles. Hombres. Mujer. Viejo. Joven. Todos compartían el mismo pensamiento. ¿Quién demonios es ese? Entonces habló la misteriosa figura. Hola, bebés. Buenas noches. Yo soy vuestro padre colectivo. Mi nombre es Iron Man. De vuelta en la azotea, Tony casi se atraganta. Su expresión se contrajo. ¿Estaba enojado? ¿Divertido? ¿Decepcionado? Al final, soltó una carcajada. Este niño, negó con la cabeza. Es increíble. Señor. Jarvis interrumpió. El análisis ha finalizado. Oh. Tony se inclinó hacia adelante. Veamos exactamente cuán sano está nuestro amigo. Para entonces, el polvo ya se había disipado por completo. Blake finalmente se hizo visible. Llevaba puesto el casco de Tony. Una camiseta sin mangas con estampado floral. Pantalones cortos holgados, varias tallas más grandes. Sin zapatos. Una de sus manos estaba ocupada sujetando sus pantalones cortos holgados. El otro alternaba entre hurgarse la nariz y rascarse en lugares que nunca deberían rascarse en público. Y allí se quedó. Completamente tranquilo. Completamente natural. A la vista de todos. Oh, vaya. Aquí hay mucha gente. Hola a todos. Mientras hablaba, saludaba con entusiasmo con la misma mano derecha que había sido extraída recientemente de Optimus Prime. Sin embargo, en su interior pensaba. Por favor. Esto no es nada. No estoy nerviosa en absoluto. Hulk se quedó mirando la extraña figura. Por un instante, realmente no lo reconoció. Lo cual, sinceramente, no fue culpa de Hulk. El pobre hombre ya tenía suficientes problemas con el pensamiento crítico. La última vez que había visto a Blake, el hombre iba vestido con traje y tenía el aspecto de un miembro respetable de la sociedad. ¿Quién podría relacionar esa imagen con el desastre que tiene ante sí? Incluso la propia madre de Blake probablemente dudaría antes de reconocerlo como suyo. Blake ni se molestó en explicar quién era. En cambio, su expresión se tornó repentinamente seria. Completamente en serio. Volviéndose hacia el cráter, habló en una voz tan baja que solo él pudo oírla. Solicitando permiso para participar. Un segundo después, se respondió a sí mismo. Permiso concedido. Blake asintió con satisfacción. Ver. Si puedes solucionar algo por ti mismo, no molestes a los demás. Así soy yo. Entonces adoptó una postura de combate y se concentró en el cráter. Nadie de los presentes sabía que esto se debía a la segunda habilidad otorgada por el suero del supergen. Sentido de la bestia. O, para ser más precisos, sentido del peligro. Dentro de cierto radio, Blake podía detectar instintivamente cualquier cosa capaz de amenazarlo. Gente. Objetos. Peligros potenciales. Esto le permitía prepararse con antelación o evitar el peligro por completo. Esta habilidad era algo similar al sentido arácnido de Spider-Man, pero existían diferencias importantes. El sentido arácnido funcionaba más como una precognición. Alertaba al usuario de un peligro inminente y mejoraba drásticamente su percepción, ayudándole a escapar de las amenazas antes de que se produjeran. Sin embargo, el sentido del peligro de Blake era mucho más sencillo. Solo le importaba una cosa. ¿Esto supone un peligro para Blake? En cuanto a si ese peligro podría perjudicar a alguien más, a esa habilidad no le importaba especialmente. Para ello, tuvo que confiar en su propio criterio. En otras palabras, el sentido arácnido era más versátil. La función sentido del peligro era más precisa. Ambas eran habilidades pasivas, pero el sentido arácnido podía verse interrumpido bajo ciertas circunstancias. Por otro lado, Danger Sense tenía un rango de detección mucho mayor y podía identificar amenazas con una velocidad y precisión asombrosas. A veces, incluso podía predecir el peligro desde muy lejos.
Por supuesto, algunas personas podrían preguntarse, ¿cuál fue la primera habilidad? La respuesta era sencilla. Mayor fuerza física. Por fin, Blake había adquirido el poder de luchar contra el destino mismo. Desafortunadamente, como la transformación era reciente, no había tenido la oportunidad de medir adecuadamente cuán fuerte se había vuelto. Señor. Jarvis comenzó a informar. El análisis actual del estado físico del señor Blake es el siguiente. Su densidad muscular es extraordinariamente alta. Puede resistir la mayoría de las heridas penetrantes que normalmente atravesarían un cuerpo humano. También es capaz de resistir ataques con armas de fuego convencionales. Tony miró hacia el campo de batalla. Hace unos instantes, Blake cayó en caída libre desde una altura tremenda, se estrelló directamente contra Abominación y luego se levantó tranquilamente sin un rasguño. Así que si alguien lo atacaba con un cuchillo o una espada, Tony preguntó. ¿Lo peor que podrían hacer es dejar cortes superficiales? Correcto, señor. Jarvis respondió de inmediato. Si las estimaciones actuales son correctas, incluso las pistolas de pequeño calibre probablemente no lograrían penetrar el cuerpo del señor Blake. Además, su estructura ósea y muscular puede soportar aproximadamente 10 toneladas de fuerza de impacto y tensión. Si un vehículo que viajara a 150 millas por hora chocara contra él, el señor Blake saldría físicamente ileso. Aunque probablemente experimentaría un dolor considerable. Tony guardó silencio. Incluso alguien tan seguro de sí mismo como Tony Stark no pudo evitar sorprenderse ante esas cifras. Confiaba plenamente en Jarvis. El sistema no cometió errores. Confiar en Jarvis era equivalente a confiar en su propio trabajo. Y sin embargo, por alguna razón, Tony no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esos resultados aún no mostraban todo el potencial de Blake. Señor. ¿Qué pasa, Jarvis? Se ha detectado una anomalía metálica cerca de la columna torácica del señor Blake. Los ojos de Tony se entrecerraron. ¿Una firma metálica? Muestre inmediatamente una proyección esquelética. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 21. Capítulo 21. Patearle el trasero. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. ¿A qué te refieres con una firma metálica anormal? Muestra una proyección del esqueleto. Tony lo vio inmediatamente. En la imagen del escáner corporal de Blake, cerca de los bordes internos superiores de ambos omóplatos, se observaron dos estructuras de color blanco plateado que claramente no eran hueso humano normal. ¿Qué demonios es eso? Tony contempló la imagen fascinado. ¿Cómo es posible que alguien tenga huesos de metal dentro de su cuerpo sin que ello afecte a sus funciones físicas? Jarvis, ¿puedes identificar el metal? Sin una muestra, señor, el análisis es difícil. Jarvis hizo una pausa. Además, hay otro asunto. Tony aún estaba asimilando el primer descubrimiento y respondió distraídamente. ¿Qué podría ser más importante que esto? Señor, puede que sea así. Tony volvió en sí. Sus ojos se posaron en la tomografía cardiovascular de Blake. ¿Estás hablando de su corazón? Sí, señor. El corazón del señor Blake está presentando un fenómeno inexplicable. Está emitiendo ondas electromagnéticas a una frecuencia similar a la de mis propios sistemas. Como resultado, no puedo realizar un escaneo completo. Tony arqueó una ceja. Ese chico se vuelve cada vez más misterioso. Mientras tanto, Blake no tenía ni idea de que Tony estaba convirtiendo su cuerpo en un proyecto científico. Su atención permaneció fija en el cráter que había debajo. Bajo el cielo nocturno, miraba fijamente a la oscuridad con intensa concentración. Casi parecía aquel viejo dicho. Cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. De repente, una enorme roca salió disparada del cráter. Directamente a su cara. Blake giró el cuerpo, echó un vistazo rápido al edificio que tenía detrás y luego plantó los pies firmemente en el suelo. Pata delantera doblada. La pierna trasera retrocedió. Cuerpo alineado. Poder reunido. Su puño se lanzó hacia adelante. El golpe impactó con una velocidad increíble. Liso. Elegante. Natural. Toda la secuencia ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Entonces todos oyeron. ¡Ah! ¡Santo cielo, eso duele! Blake se dobló de inmediato y se agarró la mano con la que había golpeado la roca. Cada pocos segundos se enderezaba lo suficiente como para soplarle antes de volver a encorvarse. La escena parecía ridícula.
Pero nadie se rió. Porque ya habían comenzado a aparecer grietas en la roca. Un instante después, se hizo añicos por completo. Después de eso, nadie de los presentes se atrevió a subestimarlo. Cabe mencionar que el supergen de Blake contenía ADN de tejón melero. Su resistencia no era simplemente impresionante. Decir que tienen la piel dura sería quedarse corto. Y junto con esa resistencia llegó otro rasgo famoso del tejón melero: agresión. La vida y la muerte son secundarias. Si no estás convencido, luchemos. El propio Blake aún no se había dado cuenta. Suponía que su deseo de ponerse a prueba provenía únicamente de su fuerza recién descubierta. Al fin y al cabo, el suero se había inyectado hacía poco tiempo. Los cambios aún no se habían manifestado por completo. Pero eso no significaba que no estuvieran allí. Los genes trabajaban silenciosamente, cada segundo de cada día. Mientras Blake seguía dando saltitos y curándose la mano herida, 2 rocas más salieron disparadas del cráter. Entonces, una figura gigante de color amarillo mostaza irrumpió en escena. Abominación. Blake dejó de quejarse al instante. Su expresión se endureció. Apretó los puños. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Ya era hora. Te he estado esperando. Cambió los puños por las palmas abiertas y atrapó las piedras que le lanzaban. Aprovechando su impulso, los hizo girar alrededor de su cuerpo antes de lanzarlos de vuelta. Desafortunadamente, era la primera vez que intentaba algo así. Su puntería no era precisamente brillante. La roca apenas rozó el hombro de Abominación. Aún así, el impacto dejó aturdido al monstruo. La Abominación retrocedió tambaleándose varios pasos antes de estrellarse de culo contra un sedán inocente. El vehículo se arrepintió inmediatamente de todas las decisiones que había tomado en su vida. La Abominación rugió. ¡Qué insecto tan molesto! Te voy a matar. Se puso de pie de un salto. Blake se abalanzó hacia él para enfrentarlo. Entonces Hulk cayó del cielo. Auge. Un puñetazo. Abominación, que apenas había logrado ponerse de pie, fue inmediatamente estrellada contra el suelo. Maldita sea. Blake se quedó paralizado en plena carga. Acababan de robarle su objetivo. Su temperamento se encendió al instante. Sin dudarlo, corrió hacia adelante y le dio una patada a Hulk directamente en el trasero. La patada fue significativamente más fuerte que sus puñetazos. Incluso Hulk se tambaleó por el impacto. Entonces el gigante verde se dio la vuelta lentamente. Muy airadamente. Y lanzó un puñetazo. Muy por encima del campo de batalla, Tony flotaba cerca del borde de un rascacielos, ataviado con su armadura. Al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, negó con la cabeza con impotencia. Ese idiota no tiene ningún instinto de supervivencia. En otros lugares, tanto soldados como espectadores estaban igualmente desconcertados. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué se están peleando ahora? Un agente miraba con incredulidad. ¿Existe en este mundo un guerrero tan intrépido? ¿De quién es subordinado? Un ayudante cercano dudó. Informando, señor, no tenemos ni idea. Entonces averígualo. Sí, señor. El ayudante abandonó el lugar inmediatamente y con gran eficiencia. Ante el furioso puñetazo de Hulk, Blake permaneció completamente tranquilo. En lugar de responder a la fuerza con más fuerza, la redirigió. Aprovechando la palanca y el impulso, agarró el brazo de Hulk. Retorcido. Transformado. Y ejecutó un lanzamiento de hombro perfecto. Hulk voló por los aires antes de estrellarse contra la calle. El gigante verde se levantó de inmediato y volvió a cargar. En ese preciso instante, Abominación se recuperó. Alimañas. Me has hecho enfadar. Te arrepentirás de haber nacido. Blake parpadeó. Esperar. ¿Qué? Hulk te golpeó. El gigante verde te golpeó. Entonces, ¿por qué me gritas? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Solo te estás metiendo con alguien más pequeño que tú. Esa declaración logró activar las células cerebrales restantes de Abominación. Furioso, agarró el coche que estaba más cerca y se lo arrojó a Blake. Blake lo atrapó. Desafortunadamente, Abominación no le dio oportunidad de acabar con él. El monstruo atacó de inmediato. Una criatura de ese tamaño moviéndose a toda velocidad era básicamente un tren de mercancías. Blake lo descubrió de primera mano. Rapidísimo. Lo siguiente que supo fue que estaba en el aire. Abominación no perdió el tiempo. Tras saltar muy alto en el aire, se estrelló contra el suelo tras él. Un pie enorme inmovilizaba la mitad del cuerpo de Blake.
Un puño enorme se abalanzó sobre su cabeza. Casco. El gigante verde se abalanzó para provocar otro trágico accidente en el rostro de Abominación. Pero Abominación había aprendido la lección. Manteniendo un pie apoyado sobre Blake, pateó a Hulk con el otro. El impacto lanzó a Hulk directamente de vuelta al cráter. El mismo cráter que había creado originalmente al golpear a Abominación en la cara. Poético. Abominación miró a Blake con desdén. Su rostro monstruoso se torció en una sonrisa cruel. Pequeño bicho. Ahora nadie puede interrumpirnos. Voy a ir despacio. Volvió a alzar su puño gigante. Esta vez apuntando directamente a la cabeza de Blake. En el último momento, Blake lo atrapó con ambas manos. La fuerza seguía impactándolo. El terreno bajo Blake ya se había hundido drásticamente debido a los impactos anteriores. Ahora se derrumbó aún más. La Abominación sonrió. Fuiste bastante arrogante antes. ¿No eras fuerte? ¿No tenías confianza? ¿Por qué no estás hablando ahora? Él presionó más fuerte. Luego añadió su segunda mano. Más presión. Más fuerza. Blake apretó los dientes. Intentando desesperadamente reposicionarse. Intentando escapar. Abominación se negó a darle la oportunidad. La presión aumentó. Blake podía oír cómo crujían sus propios huesos. Un sabor metálico le llenó la boca. Sangre. En ese momento, Blake se dio cuenta de que había sido demasiado confiado. Su mente iba a toda velocidad. Entonces, de repente, se relajó. Completamente. El puñetazo de Abominación impactó inesperadamente. Varias costillas se rompieron al instante. Pero la repentina pérdida de resistencia también provocó que Abominación perdiera el equilibrio. Su enorme cuerpo se inclinó hacia adelante. Blake aprovechó la oportunidad. Abrió la visera del casco y escupió un chorro de sangre directamente en los ojos de Abominación. El monstruo rugió. Cegado y desequilibrado. Blake se soltó rodando y se puso de pie a duras penas. Desafortunadamente, apenas tuvo tiempo de ponerse de pie antes de que Abominación atacara de nuevo. Blake se retiró a toda velocidad. Aún así, fue golpeado y salió disparado por los aires. Aunque logró redirigir la mayor parte de la fuerza, aún así le dolió muchísimo. Después de todo, apenas había recibido el suero cuando se vio inmerso en una batalla contra Abominación. No hubo ningún período de ajuste. La Abominación lo agarró. Luego apretó. Duro. Blake sentía como si estuviera a punto de ser convertido en una hamburguesa de carne. Justo cuando se disponía a pedir ayuda, la presión desapareció. Abominación lo soltó repentinamente. Porque Hulk finalmente había salido del cráter. Y de inmediato se abalanzó sobre Abominación con una devastadora embestida de hombro. El impacto lanzó al monstruo lejos. Blake se desplomó en el suelo. Reír. Tos. Escupiendo sangre. Luego volvió a reír. Lo sabía. Lo sabía. A continuación, otro trago de sangre. Por lo visto, se había reído demasiado. Señaló a Abominación y gritó. Casco. Dale una paliza. Dale una paliza por mí. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Todavía no. Hulk. Dale una paliza. Pégale una patada en su feo trasero. Los pasos de Hulk hacia el cráter se detuvieron de repente. Se giró y miró a Blake. ¿Oh? ¿Qué? Oye. Basta. Mi cuerpo ya se está desmoronando. Ignorando por completo a Abominación, Hulk se giró y cargó directamente contra Blake. Su andar se convirtió rápidamente en carrera, y entonces lanzó una patada tremenda directamente a la espalda de Blake. Todos esperaban que Blake fuera pateado como un balón de fútbol. Tony ya se estaba preparando para intervenir. En cambio, Blake se levantó en el último momento posible y esquivó la patada por poco. Antes de que Hulk pudiera recuperar el equilibrio, Blake le atacó la otra pierna. Cuando Hulk empezó a perder el equilibrio, ajustó su postura a mitad de la caída y lanzó un codazo hacia Blake. Justo antes de que el golpe impactara, Blake apartó a Hulk de una patada con ambas piernas. Pero la enorme mano de Hulk lo atrapó en un breve forcejeo, obligando a Blake a cambiar de táctica. Blake se puso de pie de un salto y se lanzó hacia adelante con una embestida de hombro. Sin embargo, Hulk empleó una técnica insólita para redirigir la fuerza, retrocediendo 3 pasos antes de estabilizarse. Luego alzó los brazos y adoptó una postura de artes marciales perfectamente legítima. Blake se quedó mirando al enorme gigante verde. La escena era tan absurda que casi parecía cómica.
La técnica en sí es buena, entonces ¿por qué se ve tan ridículo cuando lo hace? Quizás simplemente no estoy acostumbrado a ver a un artista marcial del tamaño de Hulk. La idea le cruzó la mente a Blake, pero sus manos no dejaron de moverse. La batalla continuó. El poder chocó con el poder. La habilidad se enfrentó a la fuerza. Entonces Blake aprovechó la enorme complexión de Hulk y su limitado campo de visión. De repente, se abalanzó y lanzó un potente gancho ascendente. Hulk salió volando. Su trayectoria lo condujo directamente hacia Abominación, que ya había salido del cráter y observaba la pelea desde una distancia segura. Casco. Blake gritó. Sé que puedes oírme. Ve a desahogar tu ira. Mientras Hulk se precipitaba hacia él, Abominación arrancó con total naturalidad una farola del arcén. Aparentemente, su intención era ensartar a Hulk con él. Por suerte para Hulk, las cosas no salieron según el plan de Abominación. Mediante una maniobra sorprendentemente ágil, Hulk logró escabullirse fuera del alcance del faro. Luego, le clavó el codo directamente en la cara a Abominación. Abominación claramente no esperaba tal nivel de conocimiento del combate. El Hulk contra el que había luchado antes era como un niño en una pelea de patio de colegio. Ninguna técnica. Sin estrategia. Nada más que fuerza bruta. Pero este Hulk era diferente. Se movía como un adolescente que por fin está aprendiendo a usar su cuerpo. Sus movimientos estaban coordinados. Su sincronización fue precisa. Podía desatar un poder devastador en el momento justo. Para ser honesto, Blake merecía al menos algo de crédito por ese cambio. La verdadera razón del crecimiento de Hulk fue Banner. En la línea temporal original, Banner y Hulk siempre se habían tratado como enemigos. Ninguna de las partes estaba dispuesta a aceptar a la otra. Y Hulk, en el fondo, era básicamente un niño enfadado atrapado en una rebelión perpetua. Pero la intromisión de Blake había cambiado las cosas. En su búsqueda de una cura, Banner se vio obligado a comunicarse con Hulk. Para entenderlo. Escuchar. Cooperar. Durante ese proceso, ambos comenzaron a cambiar. Banner ya no veía la muerte como su única vía de escape. Y Hulk ya no se sentía completamente solo. La ira seguía ahí. Pero en algún punto del camino, había comenzado a desarrollar una humanidad que ni siquiera sabía que poseía. Quizás fue porque había hecho amigos. Quizás porque había encontrado una familia. La transformación fue real, aunque ninguno de los dos la percibió plenamente. La personalidad infantil de Hulk le impidió dominar rápidamente las técnicas secretas de Blake. Banner, sin embargo, se había dedicado a aprenderlas. Quería curar su enfermedad. Quería darle a Betty el futuro que se merecía. Y como ahora él y Hulk podían comunicarse, Banner terminó estudiando ambos manuales a fondo para poder enseñárselos él mismo a Hulk. Afortunadamente, la formación previa de Banner en Jiu-Jitsu brasileño y técnicas de respiración le proporcionó una base sólida. Como resultado, aprendió mucho más rápido de lo esperado. Aunque Hulk no había dominado por completo las técnicas, sí había absorbido partes de ellas. La razón por la que había tenido dificultades contra Abominación anteriormente se debía en gran parte a que la furia de Hulk había estado alimentando la creciente fuerza de Abominación. Ahora las cosas eran diferentes. Hulk seguía furioso. Pero podía entender las palabras. Lo que significaba que podía pensar. Y para Blake, eso fue suficiente. Suspiró. El protagonista debe llegar en silencio y marcharse en silencio. ¡Qué vida tan trágica! Blake dejó de prestar atención a la batalla. Ya tenía una idea bastante clara de cómo iba a terminar. En cambio, otro problema ocupaba sus pensamientos. En todas direcciones abundaban organizaciones de diferentes facciones. Irse sin ser visto no iba a ser fácil. Justo cuando Blake consideraba abrirse paso a la fuerza, una voz provino repentinamente del casco de Iron Man que aún llevaba puesto. Señor Blake, le habla Jarvis. Jarvis. Blake se animó al instante. ¿Qué hombre no ha soñado con tener su propio asistente de IA? Los celos eran reales. ¿Qué pasa? El señor Stark le ha pedido que permanezca donde está. Ya se ha enviado un vehículo para recogerle. En ese preciso instante, un círculo de luz dorada apareció bajo los pies de Blake. Blake sabía que este día llegaría tarde o temprano. Simplemente no se lo esperaba tan pronto. Inmediatamente, dio un golpecito en el casco. Jarvis. Sí, señor. Dile a Tommy que tengo algo que resolver. No tiene por qué esperarme. Cuando termine, iré a buscarlo yo mismo. El círculo brillante giraba cada vez más rápido. Se expandió hacia afuera debajo de él.
Entonces Blake, con casco y todo, desapareció en el portal. Un instante después, emergió lentamente del suelo de una modesta librería. El casco de Iron Man seguía firmemente sujeto a su cabeza. Jarvis. Esta vez, Blake no hizo nada imprudente. Simplemente se quedó allí de pie, esperando a la persona encargada de llamarlo. Poco después, apareció un hombre de mediana edad con algo de sobrepeso. Amablemente, dijo. Bienvenido. Yo soy la bibliotecaria aquí. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Eso pilló a Blake completamente desprevenido. Esperar. Me trajiste hasta aquí y ahora te comportas así. Aún así, decidió seguirle el juego. Está bien. Buscaré por mi cuenta. El hombre de mediana edad no insistió. En cambio, con mucha consideración, le sirvió a Blake una taza de café caliente. Entonces abrió un portal, y se fue. Blake se quedó allí, en silencio atónito. ¿Qué tipo de operación fue esta? ¿Acaso todo el mundo se había vuelto completamente loco? Finalmente, se puso a rebuscar entre las estanterías buscando algo interesante para leer. Guiado por su instinto, se encontró en la sección de ficción. Tras pasar por alto innumerables clásicos famosos, su mirada se posó en una novela desconocida. Marvel. Yo soy el protagonista. Blake se quedó mirando el título. Quienquiera que haya escrito esto, ¿se dan cuenta de lo desvergonzados que son? ¿Y alguien lo publicó de verdad? Aún así, lo cogió y empezó a leer. En algún momento, se quedó dormido. No tenía ni idea de cuándo. O durante cuánto tiempo. Cuando finalmente miró la hora, ya eran las 5 de la mañana. La biblioteca estaba en completo silencio. Al estirar su cuerpo, Blake se dio cuenta de que se había recuperado casi por completo. Una breve nota. Los genes de Blake ya contenían rasgos de lobo, lo que le otorgaba una capacidad de curación superior a la de los humanos comunes. Además, al nacer, ingirió accidentalmente un suero experimental que desbloqueó un potencial extraordinario en su cuerpo. Posteriormente, Logan le salvó la vida mediante una transfusión de sangre. Dado que los genes de lobo de Blake eran sorprendentemente compatibles con la fisiología mutante de Wolverine, con el tiempo desarrolló un factor de curación no mucho menor que el de Logan. Simplemente no había sido evidente porque su resistencia física ya era extraordinariamente alta. De hecho, esta fue la tercera habilidad importante que despertó tras mejorar su constitución y su sentido del peligro. La superregeneración. Blake suspiró con impotencia. ¿Qué clase de persona me convoca aquí? ¿Y luego nunca aparece? ¿Qué se supone que debo ser, exactamente? ¿Tienen idea de lo ocupada que estoy? Mucha gente está esperando que yo les brinde mi apoyo. Se dio la vuelta por última vez. Todavía nadie. Murmurando para sí mismo, siguió sus instintos y reunió una pila de libros que no entendía y de cuya utilidad ni siquiera estaba seguro. Utilizando una de las pocas camisetas interiores de repuesto que tenía como saco improvisado, las ató juntas. Luego echó un vistazo al café. Todavía estaba humeante. Blake negó con la cabeza. Este lugar, se siente sospechosamente raro. Echándose el bulto a la espalda, salió pavoneándose por la puerta. Tras su partida, la bibliotecaria de mediana edad apareció una vez más. Con respeto, se dirigió a una mujer calva que estaba cerca. ¿De verdad no piensas reunirte con él? Las dos figuras no eran otras que el hechicero supremo que durante siglos había protegido silenciosamente a la Tierra de amenazas a través de incontables dimensiones, el anciano. Y el guardián de la biblioteca del santuario de Nueva York, así como el guía del futuro hechicero supremo, Wong. El anciano observó la dirección en la que Blake se había marchado. Entonces ella respondió con calma. Aún no. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 23. El envenenamiento de Tony. Aún no. El anciano habló en voz baja. Y en esas circunstancias, de todos modos no habría sido apropiado que nos reuniéramos con él. Habrá oportunidades en el futuro. Con un gesto casual de su mano, el transcurso del tiempo en los alrededores volvió silenciosamente a la normalidad. Nadie sabía cuándo había lanzado la dimensión espejo ni cuándo había alterado el paso del tiempo dentro de su propio espacio. Nadie lo sabía. Ni siquiera Wong. Curiosamente, aunque Blake sabía que acababa de estar dentro del Santún de Nueva York, al salir se encontró de nuevo en la misma azotea donde él y Tony habían estado viendo a luchar a Hulk y Abominación. Tony seguía allí. En algún momento, adoptó una postura aún más relajada, quedando tumbado de lado en el aire.
Lo que ocurría abajo, sin duda, había captado toda su atención. De vez en cuando, incluso picaba algo mientras miraba. Parecía completamente a gusto. Entonces, ya fuera porque Jarvis detectó el casco de Iron Man o simplemente por el sexto sentido de Tony, este se dio la vuelta repentinamente. En ese preciso instante, Black estaba de espaldas a él, inclinado hacia adelante, subiéndose los pantalones. Al presentir algo, Black echó un vistazo por encima del hombro. Esa sola mirada pareció congelar el tiempo. Tony se quedó mirando. Los pantalones de Black solo estaban subidos hasta la mitad. Una de las perneras del pantalón seguía bajada, dejando al descubierto una sección muy visible de pierna pálida y velluda. Estaba inclinado, con la espalda hacia Tony, mientras su cabeza giraba en un ángulo antinaturalmente incómodo para mirarlo directamente. Black se quedó paralizado. Tony se quedó paralizado. La única diferencia era que Black seguía con las manos ocupadas intentando subirse los pantalones. Por suerte, el casco de Iron Man le cubría completamente la cara. De lo contrario, la vergüenza habría alcanzado niveles catastróficos. Tras varios segundos de silencio, Black finalmente habló. ¿Todavía no has terminado de buscar? Dios mío. Tony se cubrió los ojos inmediatamente. Ya no puedo ver. Me estoy quedando ciego. Black parecía confundido. Miró hacia atrás, tratando de comprender de qué hablaba Tony. Entonces lo vio. Una gran sección de la parte trasera muy expuesta. Al parecer, sus pantalones se habían hecho jirones durante la pelea con Hulk o con Abominación. Lo importante no era el daño en sí. Lo importante era que, de alguna manera, había estado vagando por ahí durante quién sabe cuánto tiempo sin darse cuenta. Eso es humillante. Demasiado humillante. Black se obligó a sí mismo a mantener la calma. No entrar en pánico. Esta situación aún puede solucionarse. Entonces se le ocurrió una idea brillante. Si yo no me avergüenzo, entonces el que se avergüenza se convierte en otra persona. Inmediatamente, soltó sus pantalones con una mano. Colocándolo sobre su trasero descubierto, lo frotó lentamente con movimientos circulares. Luego miró a Tony con un encanto exagerado. Bien. Bonito blanco, ¿verdad? Santa mierda. Tony disparó un rayo repulsor sin dudarlo. La explosión de energía lanzó a Black por los aires desde la azotea. Tras haber visto a Black luchar contra Hulk y Abominación, Tony sabía perfectamente que un ataque así no le haría daño grave. Tony aún tenía muchísimas preguntas. ¿Cómo había desaparecido Black en un portal resplandeciente delante de todos? ¿Cómo había reaparecido detrás de él tan solo unos minutos después? Pero ante la desvergüenza de Black, esos misterios de repente parecieron completamente insignificantes. Tony empezaba a preguntarse si conocer a Black había sido una bendición o un terrible error. Ignorando por completo el destino de Black, volvió a observar la batalla que se desarrollaba abajo. Poco después, Black logró, de alguna manera, volver a la azotea. Esta vez, por suerte, su ropa estaba bien sujeta. Desafortunadamente, todavía llevaba puesto el casco de Iron Man de Tony. Desde la distancia, el atuendo parecía extraño. De cerca, de alguna manera se veía incluso peor. Los dos hombres acordaron en silencio no hablar de lo que acababa de suceder. En cambio, se centraron en la batalla. Debajo de ellos, la transformación de Hulk se hacía cada vez más evidente. Tras luchar contra Black, comenzó una completa metamorfosis. Había desaparecido aquel pendenciero imprudente e infantil que se lanzaba al ataque sin ningún plan. Ahora sus ataques tenían ritmo. Sus movimientos denotaban intención. Sabía cuándo avanzar. Sabía cuándo retirarse. ¿Quién se hubiera imaginado que un monstruo pudiera exhibir principios de artes marciales tan bellos? Hulk había pasado de estar completamente dominado a luchar de igual a igual contra Abominación. Ahora estaba tomando gradualmente el control de la pelea. El hijo predilecto de Marvel realmente hizo honor a su reputación. No solo poseía la absurda habilidad de volverse más fuerte a través de la ira, sino que además era un guerrero nato. Thor Ragnarok ya lo había demostrado. Durante su estancia en Sakaar, Hulk buscó constantemente la batalla. Con su poder, escapar habría sido posible. Sin embargo, nunca optó por marcharse. Porque le encantaba pelear. Era un adicto a la batalla de pies a cabeza. El problema siempre había sido su falta de control. Banner pasó su vida reprimiéndolo, lo que contribuyó en gran medida al torpe estilo de lucha de Hulk. Quizás solo versiones como World War Hulk demostraron realmente los instintos naturales de combate de Hulk y su capacidad para usar las armas con eficacia.
Lo que Blake le había enseñado no se basaba en el pensamiento consciente. Era memoria muscular. El objetivo era grabar cada movimiento directamente en el cuerpo de Hulk. Para dejarle luchar de forma natural. Para que pudiera disfrutar del combate. ¿Y Abominación? Era la piedra de afilar perfecta. Anteriormente, Hulk había sido debilitado por el tranquilizante concentrado que Blake había añadido secretamente a la ecuación. Dado que la fuerza de Hulk se alimentaba de la ira, reprimir esa ira lo había puesto en desventaja. Pero bajo la tutela de Blake, Hulk finalmente comenzaba a utilizar las técnicas que Banner le había inculcado innumerables veces dentro de su conciencia compartida. Sí. Artes marciales chinas. Los dos manuales que Blake le había dado a Banner eran Tai Chi Quan, famoso por el dicho: con el Tai Chi, la paz llega al mundo. Y el Baji Quan, conocido por: con Baji, el cielo y la tierra se estabilizan. Banner se sintió naturalmente atraído por los principios equilibrados y fluidos del Tai Chi. Mientras tanto, Hulk prefería la potencia explosiva y la agresividad abrumadora del Baji Quan. En aquel momento, Blake había actuado en gran medida por impulso. Las técnicas provenían de artes marciales reales que habían existido en su mundo anterior. De niño, se había formado con un maestro anciano de su pueblo. Llueva o haga sol. Verano o invierno. Año tras año. ¿Podrían esas artes partir montañas? ¿Podrían conceder el vuelo? Obviamente no. Pero desarrollaron una salud y una disciplina excepcionales. Blake no recordaba haber estado nunca gravemente enfermo. Ahora, al ver pelear a Hulk, sentía como si estuviera presenciando una versión completamente diferente de Marvel. Los movimientos no fueron perfectos. Todavía había momentos de rigidez. Pero resolvieron una importante debilidad a la que Hulk Cicatriz Verde se enfrentaría de otro modo en el futuro. Incluso sin una ira extrema, la eficacia de Hulk en combate seguía siendo aterradora. Tony observó cómo Hulk sometía poco a poco a Abominación. Hulk seguía pareciendo cómodo. Por otro lado, Abominación comenzaba a cansarse. Después de todo, el primer suero de mejora que recibió Abominación provenía originalmente del trabajo de Blake. Blake jamás crearía intencionadamente un enemigo con el que no pudiera lidiar. Ahora que la piedra de afilar había cumplido su función, no había razón para dejar semejante amenaza sin control. Lamentablemente, dadas las circunstancias actuales, Blake carecía del poder necesario para matar a Abominación y marcharse sano y salvo después. Eso tendría que esperar. Por ahora. Abajo, Hulk inmovilizó a Abominación contra el suelo y lo golpeó sin piedad. Cuando Abominación finalmente se quedó sin fuerzas, Hulk le arrancó dos púas óseas de la espalda. Una de ellas le atravesó el pecho. El otro se le clavó en el cráneo. Para cualquier observador común, Abominación estaba muerto. Y, a efectos prácticos, lo era. Sin embargo, técnicamente, aún no lo era. Su cuerpo continuó sanando. La regeneración fue tan lenta que resultaba casi imperceptible. Bien. El espectáculo ha terminado. Es hora de irse. Nos volveremos a ver. Sin la menor vacilación, Blake abandonó la azotea del mismo modo en que había llegado, saltando. Tony lo vio subirse a su motocicleta y alejarse a toda velocidad. Todavía lleva puesto el casco de Tony. Eso hizo que Tony se detuviera a pensar. Originalmente, había planeado volar a casa de inmediato. En cambio, se encontró murmurando: cuando regrese, la armadura contará con un sistema de rastreo automático. Y componentes de combate de reserva. Definitivamente, componentes de combate de respaldo. Pensó por un momento. ¿Y la generación de oxígeno? ¿O almacenamiento? Algo que me permita operar en el vacío. Sí. Eso también está pasando. De repente, un dolor agudo le recorrió el pecho. Tony hizo una mueca. Una mano presionaba contra su reactor de arco mientras que la otra cruzaba su pecho. Cerca de su codo se abrió un compartimento oculto. En su interior había un frasco lleno de un líquido verde oscuro. Se lo bebió rápidamente. Uf, el sabor es absolutamente horrible. Su expresión se ensombreció. Parece que era hora de acelerar la búsqueda de un nuevo elemento. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 24. Visitando a Tony. Parece que era hora de acelerar la búsqueda de un nuevo elemento. Al final, Tony no tuvo más remedio que conducir él mismo a casa en el lujoso coche deportivo que originalmente había sido enviado para recoger a Blake, y todo ello sin quitarse la armadura. Mientras tanto, Blake regresó a Oscorp para continuar con lo que él, con orgullo, denominó trabajar duro sin hacer nada.
Para ser justos, Norman Osborn fue una figura trágica. Había construido Oscorp con sus propias manos, solo para ver cómo la empresa se desmoronaba gradualmente a medida que la enfermedad genética familiar empeoraba. Los principales accionistas ya habían comenzado a distanciarse, sonriéndole a la cara mientras tramaban planes a sus espaldas. Para asegurar el futuro de Harry, Norman acabaría haciendo un pacto con un diablo metafísico. Se inyectaba un suero de mejora inestable, aumentando drásticamente sus capacidades físicas y, al mismo tiempo, desatando al incontrolable Duende Verde. Blake no tenía absolutamente ninguna intención de permitir que esa historia original se repitiera. De vuelta en su oficina, miró a su alrededor en la habitación vacía. Una extraña sensación lo invadió. Ayer, era simplemente un trabajador más. Hoy, ya se estaba convirtiendo en un superhéroe. La vida era realmente impredecible. Sentado en su escritorio, Blake reanudó el estudio de los datos que tenía delante. Tomando como base la ecuación genética de Richard Parker, comenzó a modificarla e integrarla con la secuencia genética de Harry Osborn. ¿Y por qué no estaba utilizando el ADN de Norman? Simple. La enfermedad de Norman ya había comenzado a manifestarse. Aunque Blake lograra tratar a Norman utilizando su estructura genética actual, eso no curaría realmente la enfermedad de la familia Osborn. En el mejor de los casos, eso le daría a Norman unas cuantas décadas más. Harry era diferente. Harry aún representaba una posibilidad. Por supuesto, eso también introdujo incertidumbre. El tratamiento podría desencadenar mutaciones imprevistas. Incluso podría ser imposible administrarlo de forma segura hasta que aparezcan los síntomas. Además, es probable que muchos lectores quisieran ver a Spider-Man y al Duende Verde continuar su legendaria rivalidad. Al fin y al cabo, incluso los enemigos eternos podrían dejar de lado sus diferencias cuando se enfrentan a una amenaza mayor. Al abrir la puerta del laboratorio, Blake se quedó paralizado al instante. Dentro estaban el Dr. Connors, Peter y Harry. Hey. Nadie me avisó de que hoy iba a haber una fiesta en mi laboratorio. Hermano. Blake. Señor Blake. Peter fue el primero en reaccionar. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Habían pasado muchas cosas últimamente, y Blake apenas había pasado tiempo con él. Para Peter, fue una sensación extraña. Blake sonrió y se frotó la cabeza. Vamos. Ya eres prácticamente un adulto. ¿Sigues siendo tan pegajoso? No es eso, Peter apartó la palmadita en la cabeza. Por un momento, no supo qué decir. Entonces bajó la cabeza. Sin embargo, cuando volvió a alzar la vista, su expresión era inusualmente seria. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no me lo dijiste? No contestabas el teléfono. Y tú no ibas a volver a casa. Blake pensó inmediatamente en su primer teléfono, que Logan había destruido accidentalmente durante un entrenamiento. Entonces recordó el teléfono número 2, que había sido completamente destruido por Hulk y Abominación. Su dolor de cabeza regresó al instante. Como era de esperar, cambió de tema. ¿No deberías estar hoy en la escuela? Peter lo miró fijamente. Es fin de semana. ¿Qué clase de hermano eres? Si no fuera por mí, tu hermanito casi, está bien, está bien. Harry lo interrumpió. No digas nada más. Después de todo, Blake se rascó la nuca con torpeza. Peter tenía razón. Últimamente había estado ocupado ganando dinero extra, realizando investigaciones o preparándose para inyectar el suero del supergen. Realmente había descuidado a Peter. Y conocía bien la personalidad de Peter. Gracias a la influencia de Blake, Peter no era ni mucho menos tan tímido como su contraparte original. Pero en el fondo, seguía siendo un genio socialmente torpe al que le costaba expresarse. Vale. Lo entiendo. Blake suspiró. ¿En serio, Peter? ¿Qué se supone que debo hacer contigo? Harry negó con la cabeza con impotencia y le dio una palmadita en el hombro a Peter. Luego se acercó a Blake e intentó parecer intimidante. Peter es mi mejor amigo. Mi único amigo. Si le pasa algo por tu culpa, no te perdonaré. Sin esperar la reacción de nadie, Harry se dio la vuelta y se marchó. En lugar de enfadarse, Blake se sorprendió sonriendo. Este chico está lleno de energía. Hermano, Harry no suele ser así. Pedro se apresuró inmediatamente a defenderlo. Creo que simplemente está preocupado. Algo le pasa últimamente al tío Norman. Su salud no ha sido muy buena. Harry está muy estresado. Blake miró a Peter y no pudo evitar pensar. Quizás vivir una vida ordinaria como esta no sería tan malo después de todo. Pedro. Su tono se tornó serio de repente.
Peter levantó la vista. ¿Qué pasa, hermano? Nada. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Blake. ¿Quieres dar una vuelta? Los ojos de Peter se iluminaron al instante. Absolutamente. Antes de marcharse, Blake entregó la primera mitad de la fórmula del tratamiento genético de Osborn al Dr. Connors. Originalmente, si Blake no hubiera sobrevivido a la inyección del suero, el Dr. Blue le habría entregado la investigación a Tony, permitiéndole terminar el proyecto. Afortunadamente, todo salió bien. Ahora Blake tenía la intención de completarlo personalmente. Connors comenzaría a integrar la primera etapa de la fórmula. Una vez confirmados esos resultados, Blake se encargaría de la segunda parte, que implicaba ingeniería genética. Tras dar sus instrucciones, Blake simplemente se marchó. Porque cuando tenías la habilidad suficiente, podías tener esa confianza descarada. Se puso el casco de Iron Man que le había tomado prestado a Tony. Peter, obedientemente, cogió un casco de motocicleta y se lo puso también. Blake señaló hacia adelante de forma dramática. Vamos. Destino. El mar arcoíris. ¿Eh? Peter parpadeó. Blake se corrigió inmediatamente. Correcto. Universo equivocado. Destino. Industrias Stark. En el momento en que Peter escuchó eso, su entusiasmo se disparó. Después de todo, Tony Stark era uno de sus mayores héroes. Blake no pudo evitar preguntarse si la presentación de estos dos personajes tan pronto podría afectar al futuro. El encuentro no oficial entre padre e hijo de Marvel se adelantó a lo previsto. ¿Quién iba a imaginar qué tipo de chispas iba a generar eso? Poco después, llegaron a su destino. Industrias Stark. Está bien. Estamos aquí. Tras aparcar su motocicleta, Blake condujo a Peter hacia el edificio. Al alzar la vista, no pudo evitar admirar la Torre Stark. Posiblemente el rascacielos más alto de Nueva York. Al menos oficialmente. Érase una vez, Oscorp y la Torre Stark tenían prácticamente la misma altura. Como era de esperar, al joven Tony Stark le pareció inaceptable. Así que había instalado una estructura adicional en la parte superior de la Torre Stark. Técnicamente hablando, era básicamente un ladrillo con un diseño más elaborado. Y así, la Torre Stark se convirtió en el edificio más alto de Nueva York. Porque, al parecer, así funcionaba la ciencia. Cuando Blake y Peter se acercaron a la entrada, notaron que las puertas ya estaban abiertas. Una hermosa mujer los estaba esperando. Oh, mira quién es. ¿No es esta la pequeña joyita de Tony, Pepper Potts? Blake había presentido que ella bajaba las escaleras incluso antes de entrar al edificio. Desde sus recientes lesiones, había comenzado a desarrollar una extraña capacidad de percepción. Él lo denominó percibir el ki. Cuando sufría heridas graves, sus ojos podían percibir brevemente partículas microscópicas que flotaban en el aire. Entre ellos había una misteriosa sustancia negra que se desplazaba constantemente hacia él. Por mucho que lo intentara, no podía detenerlo. Afortunadamente, no parecía ser perjudicial. En todo caso, aceleró su recuperación. Sin embargo, una vez que su cuerpo se recuperó por completo, las partículas volvieron a ser invisibles. También había notado que todas las personas parecían estar rodeadas por una tenue capa de energía indescriptible. Aunque no podía verlo, podía sentirlo. Así fue como detectó que Peter se acercaba. El señor Blake sin duda sabe cómo halagar a la gente. Peter sonrió profesionalmente. El señor Stark te estaba esperando. Ella los condujo a través del edificio hasta el laboratorio privado de Tony. Al observar cada uno de sus movimientos, Blake no pudo evitar admirar su profesionalismo. Había una razón por la que Pepper Potts acabó convirtiéndose en la compañera de Iron Man. Ella era mucho más que una cara bonita. Jefe, el señor Blake Y. Este es mi hermano pequeño. Blake interrumpió inmediatamente. Pepper se corrigió con naturalidad. El señor Blake y su hermano, Peter Parker, han llegado. Peter tiró de la manga de Blake. Hermano. ¿Cómo sabía mi nombre? Blake sonrió. Oh, mi querido hermanito. Por favor, baja tu sabia y magnífica cabeza. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 25. La invitación de Tony. Oh, mi querido hermanito, baja esa brillante cabeza tuya por un momento. Fíjate en la tarjeta de identificación de becario que llevas colgada del pecho. Blake miró a Peter con impotencia encogiéndose de hombros antes de arrastrar a Peter para buscar a Tony como si no existiera nadie más. Oye, Tony. ¿Dónde te escondes, mi precioso Tony?
En ese momento, Peter deseó con todas sus fuerzas poder encontrar un agujero en el que meterse. Esto fue más que vergonzoso. Si Blake no hubiera sujetado al hombre con tanta fuerza, habría corrido hacia la persona más cercana y habría declarado en voz alta que no tenía absolutamente ninguna relación con él. Blake, tu boca sigue siendo igual de, desagradable que siempre. Tony salió de detrás de una pila de prototipos mecánicos y le arrojó un plano a Blake. Jaja, gracias por el cumplido. ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo miras tú mismo? Evidentemente, Tony no estaba particularmente interesado en entretenerlo. TCH. Como si de verdad quisiera. Además, esto no es para tanto. Hasta mi hermano pequeño podría entenderlo. Blake le dio una palmada segura a Peter en el hombro y lo empujó hacia Tony. Tony miró al adolescente, que no podía tener más de 16 o 17 años, y luego se volvió hacia Blake con una expresión que prácticamente gritaba. ¿Me estás tomando el pelo? Peter. Mira. Nuestro genio Tony claramente no cree en tus capacidades. Peter se volvió hacia Blake con nerviosismo. Blake se acercó, le dio una palmadita en el hombro y dijo suavemente. ¿Necesitas que haga algo por ti? Peter respiró hondo antes de caminar hacia Tony. Hola, señor Stark. Soy Peter Parker, el hermano menor de Blake Parker. En primer lugar, tengo algunas preguntas sobre el diseño del circuito eléctrico de este dispositivo. Tony miró al chico que estaba de pie frente a él. Las piernas de Peter temblaban de emoción, pero su mirada permanecía inquebrantable. Por un momento, Tony no supo muy bien qué decir. Entonces se percató de que Blake le dirigía a Peter una mirada alentadora. Sonriendo, Tony cogió una copa de vino y se la ofreció. Muy bien, chico. A ver si tienes alguna pregunta. Pero si son demasiado difíciles, no esperen que las responda. Peter se quedó mirando la copa de vino tinto. Su rostro se convirtió en un campo de batalla de emociones encontradas. Tras una breve lucha interna, negó con la cabeza con firmeza. Lo siento, señor. No tengo edad suficiente para beber. Tony observó cómo se desarrollaba todo el proceso e inmediatamente se sintió interesado. Miró a Blake y bromeó. Blake, ¿estás seguro de que es tu hermano? Él es mucho más simpático que tú. Aunque, la verdad, no encaja del todo con mi estilo. Blake tomó la botella de vino de la mano extendida de Tony con indiferencia y, con fuerza bruta, la abrió. Jaja, definitivamente es mi hermano. Pero esta ni siquiera es su forma final. Si lo ves en plena acción, creo que te arrepentirás de haber dicho eso. Oh. Tony arqueó una ceja. Si eso es cierto, entonces lo espero con ansias. Blake tomó un sorbo de vino y comenzó a rebuscar en la casa de Tony en busca de algo más para beber. Mientras buscaba, le gritó a Pedro. Adelante, Peter. El escenario es tuyo. No te preocupes por mis sentimientos. Di todo lo que piensas. Entendido, hermano. Pedro hizo una pausa. Aunque en realidad no necesito agua ahora mismo. Volviéndose hacia Tony, comenzó a hablar. Señor Stark, este diseño es increíble. Sobre todo el concepto de la armadura modular de Iron Man que puede separarse y volver a ensamblarse en el aire. Pero creo que si se añadieran juntas remachadas o ranuras de bloqueo integradas aquí, permitiendo que los componentes se autobloqueen al entrar en contacto, entonces, mientras tanto, Blake no logró encontrar ninguna bebida. Finalmente, bajo la guía de Jarvis, encontró agua caliente potable y trajo una taza. Cuando regresó, tenía la intención de ofrecerle una bebida a Peter. En cambio, encontró a su hermano completamente absorto en su propia presentación. Blake había notado algo hacía años. Peter poseía una mente tan extraordinaria como la suya. Quizás, en la línea temporal original, las circunstancias familiares de Peter le impidieron recibir las oportunidades necesarias para desarrollar plenamente su talento. O quizás el propio Blake lo había influenciado. Al fin y al cabo, aunque Blake finalmente se dedicó a la biología, su verdadera pasión siempre había sido la ingeniería mecánica. La única razón por la que cambió de campo fue porque la ingeniería requería mucha más financiación. Aún así, ambos hermanos poseían un conocimiento impresionante de mecánica. Pedro habló sin parar. Ideas. Teorías. Mejoras de diseño. Aplicaciones hipotéticas. Todo lo que me venía a la mente fluía sin pausa. Tony simplemente escuchó. De hecho, escuchaba con tanta atención que no se dio cuenta de que su copa de vino ya estaba llena hasta el borde y comenzaba a desbordarse sobre el suelo. Al ver esto, Blake no pudo evitar murmurar. ¡Qué pérdida! Finalmente, Peter se detuvo. Lo siento, señor Stark.
Eso es todo lo que se me ocurre por ahora. Quizás si tuviera más tiempo, podría idear mejoras adicionales. Solo entonces Peter se dio cuenta de que había estado hablando sin parar durante casi una hora. Tony, sin embargo, apenas se percató de las últimas palabras de Peter. Simplemente lo miró fijamente. Sus ojos prácticamente brillaban. Peter Parker. Entonces se corrigió. No. Pedro. Eres un genio. Tony se inclinó hacia adelante. Necesito un asistente. Y usted está totalmente cualificado. ¿Interesado? Peter se sentía como si acabara de ganar la lotería. Por un instante, no podía creer lo que había oído. Cubriéndose la boca con ambas manos, preguntó con voz temblorosa. ¿Hablas en serio? Tony lo miró y, por una vez, decidió ser juguetón. ¿Qué opinas? El rostro de Peter se puso rojo brillante de la emoción. Lo haría sin duda alguna, tos. Tos. Tony miró hacia Blake, quien convenientemente había interrumpido justo en el momento oportuno. Luego continuó. Chico, las oportunidades de ser invitado personalmente por Tony Stark no se presentan muy a menudo. Pedro se volvió inmediatamente hacia su hermano. Sus ojos verde esmeralda suplicaban desesperadamente. Con solo una mirada, parecía que las lágrimas iban a empezar a caer en cualquier momento. Blake se obligó a sí mismo a mantener una expresión severa. No. Al menos no hasta que te hayas graduado. Tony miró a Blake. Al final, solo pudo suspirar con impotencia. Bien. Probablemente sea lo mejor. De lo contrario, cierta persona podría denunciarme por emplear y explotar mano de obra infantil. Luego se volvió hacia Pedro. Pero Peter, puedes venir a pasar el rato aquí cuando quieras. De todas formas, soy mucho más guay que tu hermano. Como es su primera visita, permítame hacerle un regalo. Espera aquí. Al ver a Tony alejarse con entusiasmo, Blake supo que traer a Peter allí había sido la decisión correcta. Sin importar el momento, Peter y Tony siempre parecieron destinados a congeniar. Entonces, de repente, le asaltó otra idea. Espera un segundo. Si Tony termina nombrando a Peter su ahijado, ¿no significa eso que perdería una generación gratis? Incluso en otro país, Blake consideraba que eso era completamente inaceptable. Poco después, Tony regresó con una memoria USB. Entregándoselo a Peter, explicó. Hay una inteligencia artificial sin terminar en su interior. Mientras tenga acceso a Internet, puede operar libremente. Aún está incompleto. Faltan algunos detalles por terminar. Tony sonrió. Creo que eres capaz de completarlo, ¿verdad? Peter sostenía la memoria USB como si contuviera su propia alma. Parecía como si temiera que pudiera desaparecer si aflojaba el agarre aunque fuera por un segundo. Está bien. Tony asintió. Voy a volver al trabajo. Luego se volvió hacia Blake. Ah, y Blake. Necesito hablar contigo sobre algo. Blake miró a Peter, que seguía admirando la memoria USB como si fuera el mayor tesoro del universo. ¿En serio? ¿Te convencieron tan fácilmente? Patético. Negando con la cabeza, Blake siguió a Tony a una habitación contigua al taller. Se sentó tranquilamente en una mesa. ¿No vas a preguntar de qué se trata esto? Supuse que simplemente me lo dirías. Tony casi se atraganta. Al mirar a aquel hombre que nunca actuaba según la lógica humana normal, dijo lentamente. Bien. Blake. ¿Puedo confiar en ti? La pregunta pilló a Blake completamente desprevenido. Si te digo que sí, ¿me creerías? Lo haría. Blake parpadeó. ¿Por qué? Tony se echó hacia atrás. Durante mucho tiempo he estado tratando de decidir si eras digno de confianza. Pero después de conocer a Peter, él sonrió. Ahora estoy seguro. Eres. Está bien, está bien. Blake hizo un gesto de desdén con la mano. ¿Cuál es el favor? Pero permítanme aclarar una cosa. Odio los problemas. Y odio que me manipulen. Relajarse. Tony negó con la cabeza. Esto es increíblemente sencillo para ti. Necesito que protejas a Pepper durante unos días. ¿Pimienta? ¿Pepper Potts? Blake frunció el ceño. ¿Qué le pasó? En ese momento, aún desconocía que su advertencia anterior había llevado a Tony a comenzar a investigar a Obadiah Stane antes de lo previsto. La expresión de Tony se tornó seria. Tengo la sensación de que algo malo está a punto de suceder. Lo único que me preocupa ahora mismo es ella. Me temo que no podré protegerla cuando eso suceda. Blake lo miró fijamente. Luego, señaló con el dedo de forma dramática. Alto, alto, alto. ¿Quién eres y qué has hecho con Tony Stark?
¿Eres una especie de impostor alienígena? Eres Tony Stark. No me digas que el amor te ha vuelto inseguro. Tony fulminó con la mirada la exagerada actuación de Blake. Su expresión se ensombreció. Piérdase. Solo dame tiempo suficiente. Algún día construiré una armadura que te triturará contra el suelo. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Twilight escribe 1. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 26. Capítulo 26. Después de todo, yo soy el protagonista. Piérdete. Dame tiempo suficiente y te construiré una armadura capaz de triturarte contra el suelo. En ese punto, Blake realmente le creyó. Después de todo, Tony Stark era la definición de un hombre que podía rivalizar con los dioses con nada más que un cuerpo mortal y un cerebro descomunal. De acuerdo. ¿Y qué hay de mi pago? ¿Qué quieres? Preguntó Tony, extendiendo los brazos con seguridad. No exagero. Si se te ocurre algo, probablemente lo tenga. Quiero un par de botas voladoras. Algo parecido a tu armadura. Un conjunto que pueda transportar a una persona por los aires. Fácil. Tony hizo un gesto de desdén con la mano. Puedo tenerlo arreglado para mañana. ¿Algo más? Blake pensó por un momento. Su mayor debilidad en ese momento era el combate aéreo. En cuanto a todo lo demás, ya se preocuparía por eso más tarde. No. Ya es suficiente. Aunque quiero diseñar las botas yo mismo. No te preocupes, solo voy a cambiar la apariencia. Oh. Tony arqueó una ceja. ¿Y qué aspecto tienen exactamente? Tenía verdadera curiosidad. Blake pasaba la mayor parte del tiempo haciendo el ridículo, pero cuando las cosas se ponían serias, siempre revelaba algo inesperado. Tony quería saber cuántas cartas ocultas le quedaban. Blake cogió una hoja de papel en blanco y empezó a dibujar. A medida que el contorno iba tomando forma, Tony se inclinó hacia adelante. Tony, añade varios propulsores en miniatura a estas secciones. Señaló partes específicas del dibujo. También quiero que sean capaces de realizar vuelos independientes de corta duración. Entonces todas las piezas deberían ensamblarse directamente sobre mis piernas. Los ojos de Tony se iluminaron. Eso sí que es interesante. Si toda la armadura funcionara así, podría volar automáticamente hacia mí cuando y donde yo quisiera. Asintió pensativo. Es una idea muy innovadora. Sin embargo, su implementación real requerirá muchas pruebas. Blake puso los ojos en blanco en silencio. Por supuesto que es innovador. En el futuro, serás tú quien lo idee. Naturalmente, se guardó ese pensamiento para sí mismo. Sin esperar respuesta, Blake simplemente se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. El concepto parecía sencillo. Construirlo en realidad fue un asunto completamente distinto. Sobre todo teniendo en cuenta que aún existen tantas amenazas al acecho en las sombras. En aquella época había muchos monstruos que aún no habían pisado el escenario. Tómate tu tiempo. Blake saludó con la mano despreocupadamente. Me marcho por ahora. Una vez que haya resuelto mis propios asuntos, vendré a ayudar a cuidar de Pepper. Blake. ¿Qué? Gracias. Blake se quedó paralizado. Luego volvió a mirarlo con un disgusto exagerado. Piérdase. El Tony Stark que yo conozco no es tan sentimental. Tony vio cómo Blake se marchaba con Peter. Por un instante, pareció absorto en sus pensamientos. Entonces negó con la cabeza y se echó a reír. Ese tipo es realmente especial. Tras abandonar Industrias Stark, Blake se detuvo de repente. Al darse la vuelta, miró a Peter, que caminaba medio paso detrás de él. ¿Sabes por qué no te dejé convertirte en el asistente de Tony? Pedro sostuvo su mirada. Tras pensarlo un momento, respondió con sinceridad. No. Pero estoy seguro de que tienes tus razones. Luego echó un vistazo a la memoria US que aún sostenía con fuerza en la mano. Tras colocarlo con cuidado en el bolsillo de su chaqueta, lo revisó 2 veces para asegurarse de que no se cayera antes de continuar. Tal vez no lo entiendo ahora mismo. Pero si algún día me encontrara en tu lugar, creo que tomaría la misma decisión. Porque sé que nunca me harías daño. Blake miró al único hermano menor que tenía en este mundo. Aquella imagen le recordó a alguien de su vida anterior. Su hermana pequeña. Una chica ingenua que había confiado en él completamente. Pero ese mundo probablemente había desaparecido para siempre. Aunque de alguna manera hubiera regresado, todo habría cambiado. Habían pasado los años. Nada volvería a ser igual. Sus pensamientos volvieron lentamente al presente. Pedro.
Ahora mismo tienes algo más importante que hacer. Y Tony también tiene cosas importantes que hacer. Cuando todo esto termine, te traeré de vuelta. No te haré daño. Peter asintió. Lo sé. Entonces apareció una sonrisa traviesa en su rostro. Pero probablemente me conmovería aún más si me devolvieras todo el dinero que me has robado. Ah, bien, Blake inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor. Ah, claro. ¿Qué quieres cenar? Peter soltó una carcajada. Al ver eso, Blake también se rió. Poco después, los dos volvieron a subirse a la motocicleta y se marcharon. Esta vez, sin embargo, no se dirigían a casa. Blake se llevaba a Peter a otro sitio. A su base secreta. Años atrás, ya había llevado a Peter allí una vez. En aquel entonces, simplemente había sido un escondite de la infancia. Ahora se había convertido en algo completamente diferente. Una verdadera base de operaciones. Hermano, ¿no es este el lugar que descubrimos cuando éramos niños? Peter miró a su alrededor con curiosidad. ¿Qué estamos haciendo aquí? Blake sonrió. Pedro. Aquí es donde comienzan nuestros sueños. Vamos. Te presentaré a algunos amigos. Aunque primero, instalemos esa IA antes de que aprietes la memoria, basta destrozarla. Peter bajó la cabeza con torpeza. No lo estaba apretando tan fuerte, entonces, desde la oscuridad del túnel ferroviario abandonado, comenzaron a emerger figuras una tras otra. Más de una docena de personas se ofrecieron como voluntarias. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, joven amo. El Dr. Blue y Logan encabezaron el grupo, saludándolos al unísono. En el interior, Blake prácticamente flotaba. No es de extrañar que a los líderes siempre les guste ser recibidos por una fila de personas. Esto se siente increíble. Es como beber agua bien fría en un día de verano. Absolutamente glorioso. Exteriormente, sin embargo, mantuvo una expresión tranquila y digna. Tras intercambiar unas palabras formales, lo acompañaron al interior. Pedro. Blake hizo un gesto hacia el Dr. Blue. Ve a echar un vistazo con él. Necesito hablar de algo con el tío Logan. El Dr. Blue dio un paso al frente de inmediato. Joven amo, por aquí. Años atrás, después de que Blake le ayudara, el Dr. Blue visitó personalmente la casa de los Parker para expresarles su gratitud. Como resultado, Peter sabía desde hacía tiempo que su hermano estaba involucrado en secreto en algún tipo de investigación. Sin embargo, por confianza, nunca había hecho preguntas. Poco después, Blake y Logan solo quedaron en el salón principal. Blake habló primero. Logan. ¿Cómo te encuentras? Logan se encogió de hombros. No es nada. Comparado con todo lo que he vivido, esto es apenas la punta del iceberg. Blake entendió lo que quería decir. Logan intentaba tranquilizarlo. Sin embargo, incluso como broma, esas palabras tenían el peso de décadas. La soledad. La pérdida. Las incontables cicatrices acumuladas a lo largo de toda una vida. Todo mejorará. Blake habló en voz baja. Este lugar es tu hogar ahora. Y mientras quieras, estaremos a tu lado. Logan no dijo nada. Cogió un cigarro. Luego hizo una pausa. Tras pensarlo un momento, lo volvió a dejar en su sitio. Sí. Eso fue todo lo que dijo. La charla trivial había terminado. Blake cambió el rumbo de la conversación hacia algo más importante. Las misteriosas partículas elementales que había empezado a ver tras su lesión. Quería saber si esa habilidad le pertenecía exclusivamente a él o si se había originado a partir de la transfusión de sangre de Logan. Tras escuchar la explicación, Logan finalmente suspiró. Tienes razón. Esa habilidad viene de mí. Entonces su expresión se ensombreció. Pero eso no es algo bueno. De hecho, es una maldición. Una maldición olvidada por el tiempo. Durante los primeros años, no notarás mucha diferencia. Pero después de 10 años, 20. 50. Cuando todas las personas a tu alrededor hayan envejecido y muerto mientras tú sigas luciendo exactamente igual, su voz se fue apagando. Entonces lo entenderás. En cuanto a esas partículas negras que describiste, yo los llamo materia oscura. Estimulan y aceleran la curación del cuerpo. Blake escuchó atentamente. No celebres demasiado pronto. La materia oscura podría hacerte prácticamente imposible de derrotar. Pero también es lo que puede volverte loco. Los ojos de Logan se entrecerraron. Descubrí algo durante un accidente. La ira acelera su movimiento. Es casi como un virus. Percibe la rabia.
Y cuanto más fuerte se vuelve tu ira, más rápido sanará tus heridas. Hizo una pausa. El precio es tu cordura. Al final, no te conviertes en más que un monstruo que sabe matar. En algún momento de la historia, Logan sacó una botella de Baijiu. Lo vació por completo con la misma naturalidad con que se tratara de agua. Entonces se puso de pie. Sin decirle una palabra más, se dirigió hacia la puerta. Justo antes de marcharse, se detuvo. Si alguna vez llega el día en que te dejes llevar por ese poder, su voz era tranquila. Demasiado tranquilo. Y convertirse en un monstruo que solo conoce la matanza, miró hacia atrás por encima del hombro. Créeme. Yo seré quien te derrote. Luego se fue. Blake se sentó allí solo. Él solo quería identificar el origen de esa habilidad. En cambio, había descubierto un problema enorme. Y por las palabras de Logan, era obvio que no era la primera persona en heredar este poder y perder el control. Si Blake recordaba bien, incluso hubo alguien en The Wolverine que adquirió brevemente una habilidad similar. El resultado no había sido bueno. De nada. La sala de reuniones ya se había vuelto fría y silenciosa. Blake estaba sentado solo, mirando al vacío. Entonces habló en voz baja. Lo suficientemente bajo como para que solo él pudiera oírlo. Sin embargo, su voz transmitía una convicción absoluta. Probablemente estaré bien. Después de todo, yo soy el protagonista.